Este es un buen momento para conectarte con nosotros. Destapamos todas las verdades, todas las mentiras, todas las historias y todas las anécdotas que nos han traído hasta aquí. Esto es Sin Tapiñarse, para todos los que son unos tapiñados. ¿Cómo están, amigos? Sean nuevamente bienvenidos a este podcast llamado Sin Tapiñarse. Bueno, otro día más que estamos aquí compartiendo con ustedes para seguir hablando de los temas que están como en actualidad y que, bueno, nos mueven un poquito en estos tiempos a nivel mundial y también a nivel local acá por Quito, Ecuador. Así que sean bienvenidos, ya saben, estamos en todas las redes sociales. Síganos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en nuestra plataforma de YouTube, donde están todos los programas también. Si desean ponerse al día o verles y vernos ahí también, compartir con nosotros, comentar, dejar un like también, apóyennos con eso, suscríbanse si les gustan los temas y también sugieran temas que quieran que podamos tratar. Estamos teniendo en esta temporada, vamos a tratar de tener algunos invitados para poder compartir con ellos. Hay algunos medios especiales que, bueno, son medios conocidos por este ambiente de por acá de Ecuador, así que vamos ahí gestionando de a poquito a ver cómo nos va. Así que bueno, ya saben, bienvenidos a este nuevo podcast y capítulo donde vamos a hablar de algunos temas, medios especiales, así que bueno. Ya comenzamos con esto. Bueno, igualmente les mando un saludo a todos nuestros seguidores, esperemos que se sigan incrementando. Visiten nuestras plataformas, sobre todo en YouTube y en TikTok, que nos ha ido últimamente bien en el TikTok con los últimos capítulos. Sí, gracias. Gracias también por eso, por el apoyo. Creo que son temas que nos han movido un poquito el algoritmo de esas plataformas. El día de hoy vamos a hablar sobre... A ver, antes que nada, yo soy Juanelo Godínez, como ya saben, estoy aquí con Beto Vega en Redson, sala de ensayo y estudio, el set que nos han permitido estar para hacer este podcast. Y como dijo aquí el Bert, próximamente vamos a tener invitados muy especiales, ¿sí? Que ya nos van a confirmar para darle un poquito más de movimiento al podcast. Pilas personal ahí. Sí, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya no es nuevo en realidad, sobre todo ha afectado a nuestros países en vías de desarrollo, como le dicen vulgarmente. O sea, ya no es nuevo, pero lamentablemente se ha vuelto bien actual ahora otra vez, ¿eh? Vamos a hablar sobre la migración, este fenómeno humano que o sea, en esencia significa que las personas de un país tengan que emigrar a otro país buscando nuevas oportunidades, una mejor calidad de vida, qué sé yo, ¿no? Buscando huir también de la violencia, de la crisis económica también, ¿no? Y aquí en nuestro país, sobre todo, tenemos bastante historia sobre eso. Lamentablemente hemos sido también víctimas, se podría decir, de este fenómeno, ¿no? Que ha roto familias, ha dañado a nuestra sociedad. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces empecemos, ¿no? Vamos a hablar un poco de la migración de la gente acá, que bueno, como dice Juan, no es nuevo, ¿no? La migración siempre ha existido desde hace años, pero en nuestro país, sobre todo en el 99, se dio una oleada espectacular de gente que salió del país por la situación en la que estábamos viviendo en ese tiempo. Muchos sí vivimos de ese proceso y ese cambio, ¿no? Porque lamentablemente fue algo muy, muy fuerte que nos pegó a los que estábamos viviendo en ese momento acá. Todo lo que fue la inestabilidad del país y todas las cosas que pasaban en ese tiempo, como que desembocaron en el 99 en lo que fue el feriado bancario, ¿no? Entonces... eso llevó a un colapso de la banca y de la economía aquí en el país. Y bueno, mucha gente perdió mucho del dinero que tenía guardado o ahorrado. Y se perdieron plazas de trabajo.
o sea, era una total crisis en ese tiempo acá. Y a raíz de todo lo que pasó, pues mucha gente decidió irse. En ese tiempo yo me acuerdo, no había, o sea, siempre ha sido Estados Unidos como que decir destino, sí, el destino principal, ¿no? No había otro. Raro era gente que se iba por otros lados. Europa tal vez, sí, un poco. Creo que más o menos en los años 60 o 70 creo que hubo migración a Venezuela. A Venezuela por el boom petrolero. Por el boom petrolero. Y no solamente aquí, sino más casi en todos los países de Latinoamérica hubo mucha gente que se fue para allá. Pero en el 99 el destino que se abrió fue Europa, ¿no? Italia, España, que creo que fueron los países que como que más abrieron las puertas, en cierto modo, a la migración de allá, de acá, ¿no? Pero luego, chuta, bueno, ya pues ya la cantidad de gente que salía era impresionante. O sea, hay que resaltar que obviamente no es algo nuevo, ¿no? O sea, la migración desde Latinoamérica o Hispanoamérica, como lo quieran llamar, porque el otro día me decía un pana que no se debe decir Latinoamérica, que es otro tema también. Bueno, eso podríamos también tratar. Es un pana español, ¿no? Un buen pana. Le mando saludos a Álvaro también, sobre todo. Espero que nos vea. Siempre el flujo migratorio fue desde el sur hasta el norte, ¿no? Entonces, lo que pasó en el 99 es que ese flujo se incrementó, ¿qué se podría decir? Exponencialmente por la crisis económica que hubo aquí en Ecuador. Porque recordemos que el feriado bancario fue este suceso donde en términos simples, los banqueros de aquí se robaron la plata de los ahorristas y nos dejaron en soletas, ¿no? Entonces, mucha gente perdió el trabajo, perdió sus ahorros de toda la vida. Y además, después del feriado bancario, no me acuerdo cuándo fue que se puso la dolarización como tal. Creo que fue uno o 2 años después, se implantó la dolarización en Ecuador, aquí en Ecuador. No fue tan. Bueno, no me acuerdo bien, pero primero fue el feriado bancario, ¿no es cierto? Claro. Y después fue la dolarización, donde se licuaron los ahorros de mucha gente. Y por ejemplo, en el caso de mi familia, yo me acuerdo que justo a mi papá, que era trabajador público, como decían en ese entonces, le compraron la renuncia, una forma elegante de decir que le despidieron, y le dieron supuestamente una cifra buena en nuestra moneda de ese entonces, que era el sucre, pero cuando se transformó a dólares fue una miseria, casi no, o sea que en el 2000 todo el tiempo que 2000 fue todo el tiempo que él había trabajado, que fueron creo que más de 20 años, esa plata no representó casi nada, con lo cual medio se pudo poner un negocio y todo, pero la crisis económica era tal que en realidad no representó tanto ese dinero que le dieron, ¿no? Estamos hablando que más o menos el dólar que valía más o menos. Nosotros teníamos sucres, ¿no? Y en esa época, bueno, todavía había sucres. Y el sucre valía, un dólar valía 45,000 sucres. No. El precio normal era $1 como 2,000 a 3,000 sucres. Pero eso era normal, pues. Ajá. Y de ahí con alguna huevada hicieron, llegó a valer 45. No, 25,000 sucres. Es que ese fue el cambio que hicieron, pues. A 25,000. A 25,000 fue. No era 45. No, 25,000 era. Entonces, pero creo que valía más porque le hicieron bajar el precio después de un rato. Y le estabilizaron en 25,000 sucres $1. Entonces era terrible ¿cómo se diría? La devaluación de la moneda del Ecuador fue terrible, pues entonces eso provocó esa crisis económica que teníamos. 25,000 25,000 sucres $1. Entonces yo me acuerdo que 25,000, porque me acuerdo que el loco quiso hacer lo mismo y el loco puso un precio no tan alto en realidad. Y por eso le mataron. Ya le botaron al man. Qué hueva. Claro, entonces, bueno, ya pues, pero cacha que con 25,000, con 50,000 te comprabas un par de zapatos. Yo creo que sí. De hecho, al final de cuentas, cacha, $1. $1, $2, claro. Claro, entonces la devaluación fue tan terrible, brutal. Más o menos como lo que pasó en años pasados con el Bolívar en Venezuela, ¿no? Claro, Más o menos lo mismo. Sí. Pero bueno, para los desmemoriados, ¿no? Que hablan de Venezuela y bla, bla, entonces aquí pero también pasó algo parecido. Lo bueno es que Venezuela no perdió su moneda. Pues. Ajá. O sea, nosotros nos fregaron porque, bien o mal, claro, o sea,
supuestamente chévere por el dólar y toda la vaina, ¿no? Pero el problema es que no podemos devaluar nosotros moneda y eso nos friega, porque si el dólar se cae, pucha, nos caemos nosotros también. Con todo. De ahí, entonces ese fue el contexto de la ola migratoria, perdón, que hubo en el 99. Como decíamos, o sea, siempre hubo una migración de gente, ¿no? Hacia el norte global, normalmente Estados Unidos, pero en el 99 se incrementó exponencialmente y era más fácil migrar porque no había tantas restricciones en realidad. Al principio no. Al principio no, porque podías irte sin visa, creo, así como que fresco y no te jodían, ¿no? Igual para Europa, sobre todo la gente se fue mucho a España por la cuestión del lenguaje, ¿no? Claro. La gente se fue full a España, se quedaron por allá y no les molestaban porque en realidad no tenías... creo que necesitabas sacar visa de turista, algo así, pero sí, no era tan difícil. O sea, al principio la gente sí decía, oye, en España está bien, o sea, ahí hay trabajo, hay bastante trabajo allá en España. Mucha gente, claro, o sea, empezó a irse. Cacha que me acuerdo que había familiares nuestros que, cacha, profesionales, ¿no? No encontraban trabajo. Buscaban. Más o menos como ahorita. Rebuscaban y no encontraban trabajo. Y claro, hay momentos en los que ya creo que comienzas a caer en desesperación. Claro, puta de ley. Sobre todo si tienes hijos o familia, puta ya. Claro, entonces ya, chuta, no hay otra cosa. Y siempre aparece alguien que te dice, oye, loco, hay chance de irte para este lado. Chuta, y la gente empezó a pensar en eso, ¿no? Y decir, sí, chuta, es buena idea. La gente que podía irse a Estados Unidos se iba, ¿no? Mucha gente se iba siempre por el hueco, ¿no? Por la frontera, Ah, sí. Creo que debe haber sido más fácil en ese entonces. Aunque no, yo creo que mucha gente también se fue de forma relativamente legal, ¿no? Sacando estas visas así de turistas, sobre todo. Pero ya se quedaron allá y obviamente creo que la visa de turista te daban como por 6 meses, algo así. Como ya se quedaban luego de ese tiempo, era como que ya son ilegales, ¿no? Entonces, ese creo que fue el... Sí, pero sí había también migración ilegal full. O sea, yo también sí cacho que full gente viajó en esos tiempos, pero había más facilidad, o sea, sí llegabas y era más fresco, había trabajo en ese tiempo también allá, pero claro, ya empezó la migración más fuerte y ahí sí ya la cagada, porque ya se cerró todo, y no solo en Estados Unidos, sino en Europa. De hecho, o sea, a raíz del feriado bancario y la dolarización acá en Ecuador, empezó full la migración y sí fue full gente. Creo que se fueron en un lapso de unos 4 años, 5 años, creo que se fueron como 3 millones de ecuatorianos, sí, más o menos. Pero todo se empezó a complicar cuando fueron los atentados de las Torres Gemelas, que fue en el 2001. Porque ahí sí empezaron a poner más restricciones, que la visa, que los vuelos igual eran más con ya más no podías nomás irte así nomás. Claro, ya no podías subir una pasta de dientes al avión, porque ya te veían mal o qué sé yo, un corta uñas, entonces claro, ya no había tanta facilidad de migrar, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí empezó un poco más lo de la migración ilegal a través de México. Porque yo me acuerdo que sí hubo gente que, por ejemplo, viajaba a Centroamérica, pasaba a México y ahí se cruzaba la frontera, ¿no? No, con los infames coyoteros que decimos por acá, que igual, o sea, les pagaban full plata para que les hagan pasar y a veces no, les engañaban, les robaban, claro, y les dejaban por ahí botando, ¿no? Entonces... ese fue el contexto de la ola migratoria del 99. Cabe destacar que aquí en Ecuador, por ejemplo, hubo zonas o provincias donde fue más, digamos, la migración de esas provincias, ¿no? Como en Azuay, según recuerdo, sí, ¿no? Había full gente que se iba. Bueno, aquí también en Quito también hubo bastante gente que se iba, porque me acuerdo cómo pasaban los videos del aeropuerto. Ah, claro. Pucha, el aeropuerto era con rejas, mallas, con ¿no? Una malla nomás, que rodeaba todo el aeropuerto, y chuta, la gente era así, pero llorando, full, así con carteles despidiendo. Claro, despidiendo a full gente, y la mayoría de gente que se fue era gente padre de familia, ponte. O sea, era gente que era cabeza de hogar y obviamente no tenían trabajo y no tenían cómo sustentar a su familia. Entonces, ¿qué hicieron?
se fueron, desarmaron la familia. O sea, la verdad es que antes pues había familias completas, ¿no? Siempre nos criamos así todos con primos, con abuelos, con todo. Y a raíz de esto las familias se desintegraron, se desarmaron y quedaban los hijos con los abuelos o no sé, pues así, o sea, todo. Claro, o sea, era el... Es que aquí en Sudamérica, sobre todo, desde esa costumbre bien particular que tenemos, no es como en Estados Unidos que ya cumples 18 y ya te vas, ¿no? Aquí, mientras no te cases, no te vas de la casa de tus padres. Entonces ese fenómeno social también se dio, ¿no? De hecho, conocía, yo al menos aquí en la familia, y gente que yo conocía, por ejemplo, el papá se iba primero, arreglaba un poco las cosas por allá y de ahí mandaba a traer a la esposa al menos, ¿no? Claro, Al menos. mientras Cuando los tenían, hijos se quedan con cuando los tenían abuelos. suerte, les mandaban a traer a los hijos también. Entonces, muchos de estos casos sucedieron, ¿no? Que se iban los más, sobre todo hombres, ¿no? Sí. Dizque para arreglar las cosas allá, pero ya se conseguían alguna pareja por allá y ya se quedaban también Ahí las sí. familias de acá abandonadas y Nos valían vemos. chavas. Chao. Pero otra cosa, yo me acuerdo alguna vez, justo por esa época, yo me acuerdo que me fui a Cuenca, por ahí, por esas zonas. Unos años después, mejor dicho, de que empezó esta ola migratoria, yo pasé por Cuenca y era full lugares con casas, puta, una bestia, así de 2, 3 pisos, con buenos acabados, todo, pero vacías, güey. Claro, hasta ahora hay Hasta ahora casas que creo que están hay. ahí abandonadas también, en Cuenca y en partes de la sierra también, que claro, gente se fue y mandó a construir, Mandó a pero- construir supuestamente para volver, pero ya y nunca no volvieron. volvieron. O se les llevaron a los hijos, supuestamente construyeron para sus Ajá. hijos estas vainas, Y ya pero se quedó también ahí. se les llevaron a los hijos, así que Ahí quedó. quedaron las casas ahí Y unas botadas. casas así, puta, que qué envidia, ¿no? De eso digo, de 2, 3 pisos, con buenos acabados, etcétera. Pero no, ahí quedaron. Y también este fenómeno que decíamos que en cambio se iban los padres, o a veces cuando eran madres solteras también me acuerdo que se iban y les dejaban a los niños con los abuelos, entonces les tenían que criar los abuelos, por ejemplo. Eso también fue una crisis social. Creo que hubo hasta suicidios por eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que creo que la sociedad era diferente también. Sí hubo guambras que sí hubo casos de chicos que se suicidaron Se porque suicidaron. se quedaron solos, pues La relativamente, depresión. ¿cachas? Pero realmente antes la familia también, por parte de los abuelos, había bastante contención, o sea, Sí. era distinto. Sí, sí, sí. Los guambras no se aislaban como hoy en día, ¿no? Que, Claro, es que no pucha, había celulares. pasan con estas huevadas ahí aislados todo el día y no les importa un huevo lo que pase afuera, ¿no? Entonces la contención eran los abuelos de repente que hacían esa vez de padres, ese papel, ¿no? de ese rol de Entonces padre. muchos chicos consideraban a sus abuelos como papás verdaderos. Claro, pues. sí. Entonces había en cierto modo una contención familiar que de repente hoy día ya no existe. No, O pues, sea, no existe eso ya. A pesar de que puede ser que tus papás igual estén al lado tuyo, pero los guambras viven en otro planeta, loco. Entonces, bueno, eso ya es, digamos, otro tema. Pero así era, pues, la realidad. Yo sí me acuerdo el caso de unos panas, me acuerdo que tenía en el colegio que... o sea, los papás estaban en ese entonces casados y fue al revés. Se fue la mamá, me acuerdo, a España o a Italia, creo que era. Y el papá se quedó aquí con los guambras. Y la mamá estaba allá y yo creo que, no sé... No creo que se consiguió alguna otra pareja, sino que como que se pelearon por la distancia y ya Claro. se separaban las familias, por ejemplo. claro. Entonces el man supuestamente que se iba a ir dijo, no, yo ya no me voy, me quedo aquí con mis hijos. Y la man solo mandaba un poco de plata así mensual para mantenerles. Pero en cambio ya esa familia, digamos así, ya se destruyó. Claro. El man sí aquí me acuerdo que se consiguió una nueva mujer. La señora no sé si es que es por allá, pero ya ese núcleo familiar se destruyó, digamos, por la migración. Entonces sí fue un impacto social bastante grande aquí en Ecuador. Y en el otro aspecto, en cambio, el económico, fue que en realidad el país se salvó Se económicamente sostuvo por eso. por las remesas que nos enviaban los migrantes. Es que este país pobre se pudo sostener, porque ¿qué hubiéramos Sí. hecho?
No, ya no pues, hubiera país igual. O sea, claro, relativamente estaba quebrado. Y bueno, muchos ya saben que el causante de esta vaina fue el que fue presidente antes de este Magíster Tres Palos, ¿no? Entonces... creo que no fue el único en realidad. Fue No, uno no, de los fue principales, pero fueron varios. O claro, sea, no, sí, pero eso, digo, fue de los que más se enriqueció, pues, con esa tragedia, ¿no? Sí, sí. Entonces... Pero, por ejemplo, ahí hay que citar, y de hecho hay unos que, eso digo, pucha, este país sí tiene una memoria tan corta, puta. Sí. O sea, es gente que hizo tanto daño al país en ese entonces y ahora salen de nuevo en los noticieros, les toman como voces autorizadas para Claro, hablar de crisis, pucha. de cosas, sobre todo estos hijos de la democracia popular, de este partido, ¿no? Sobre todo eso que ahora ya no existe, ¿no? Todo esa sarta de hijo de Pénjamo fueron los principales causantes con este man, el Yamil Maguad a la cabeza. O sea, ¿no? cacha que esta vaina se fue planeada desde más o menos la época de Sixto De Durán. Sixto Durán Ballén, claro. Ahí armaron, esto, chuta, es que ya cachando bien esta huevada, cacha, es como lo de hoy, ¿no? Sí, más o menos. 8 años atrás o 7 años atrás, yo creo que un poco más, ya venían planeando toda esta vaina que pasamos hoy día, que igualito hicieron allá en los 90s, a principios comenzaron a planear todo lo que iban a hacer para que a finales de los 90s explote la pendejada, ¿no? Claro, que darle la estocada Claro, final según lo que yo había leído un poco de la historia de esto, es que en el 94, justo en el gobierno de Sixto Durán, con este otro miserable de Dajic, que salió huyendo y que ahora es puta... ¿cómo es? Asesor, El man voz autorizada para hablar de economía, etcétera. El man Claro, salió huyendo del país porque se robó una plata, según él no, obviamente. Se robaron una plata, el man dijo, no, yo no fui, pero se fue del país. Claro. El man ahora habla de prófugos. Entonces esa es la calidad moral que tienen estos personajes. Entonces en el gobierno de estos dos, que Sixto era presidente y Dajic era vicepresidente, se creó esta ley de entidades financieras, no sé cómo, donde les permitieron a los banqueros hacer y deshacer las huevadas aquí en el país. Entonces eso fue el proceso que explotó en el 99, que son como 5 años luego. Entonces nos cayó el hachazo y todo se fue a la M. Y como siempre el Estado salió a salvarles a estos señoritos, ¿no? Señoritos de bien. De ley. A ellos y a sus empresas dándole plata del Estado y salvándoles, ¿no? Claro, eso es lo que se llamaba el salvataje bancario. Claro. Entonces, a raíz de eso, como decimos, se generó toda esta situación de migración y de calamidad humana, ¿no? Claro, de la cual se aprovecharon, por ejemplo. Uno de los aprovechadores fue Guillermo Lasso. Hay que decirle con todas sus letras. Sí, Guillermo Lasso, que era... ministro de... No, ese es de Maguad. De Maguad fue, pero el man había sido jefe de la Junta Bancaria. no, sí, pues cómo. Antes, claro. Entonces el man también estuvo ahí inmiscuido y... Sí, armaron todo ahí, pues. Claro, o sea, y los manes... Remató. El man remató en el 99 porque él venía ya trabajando hasta con Álvaro Novoa, el papá del tarado que está ahora de presidente. El man ya venía trabajando con él también, claro. Pues en ese tiempo. Y todos estos manes iban armando toda esta huevadilla. Claro, y ahora, como digo, son putas referentes morales, son los salvadores de la patria. Claro, pero vamos a hacer una idea para que sepas más o menos cómo fue que este banquero se hizo la plata en ese tiempo, ¿no? Porque era, no sé si era banquero, pero no era así tan conocido ni tan platudo como es hoy día. O sea, el man supuestamente nació en un hogar clase media, ¿no? Porque hay un hermano del man que habla de eso también. En un barrio popular. Pero el man, no sé, se ha sabido mover sus influencias, sobre todo sociales, y se hizo pareja de la hermana de este man, que era el dueño en realidad, ¿no? Entonces ahí es como que al man, me supongo que, o sea, hay que reconocer las cosas, ¿no? Tal vez el man es un asco de gente, pero tal vez sí tenía algún tipo de inteligencia financiera, algún tipo de perspicacia para los negocios. Tal vez por eso le vieron al man como que le dieron, porque, o sea, imagínate, tampoco es que vos le vas a encargar tu fortuna o tu empresa a un whatever. Pero es que le preparas también, pues. Eso te digo, pero, o sea, no solo basta la preparación, sino algún tipo de perspicacia debo tener este tipo, ¿no? O sea, es que estos manes... Para los negocios me refiero, ¿no? Sí, pero para hacer negocios truchos, pues.
Puede ser también, claro. No creo que el man así de ser un buen negociante, chuta, el man, qué bestia, así sufre. Porque vos viste cuando fue presidente, puta, el claro. man fue una tapa, el tipo era... Verá, no, hay discrepo, por ejemplo, con mucha gente de la izquierda que le decían, estos ineptos, estos, no sé cómo. No son, yo según lo que yo creo, no son ineptos. Son muy aptos, pero para hacer sus planes. Por eso, pues para lo Exacto, chueco, exacto. o sea, para eso son muy aptos, son bien hábiles. O sea, para dar educación, etcétera, educación, salud, servicios públicos, para eso nos sirven supuestamente, pero atrás de eso, los manes están cumpliendo una agenda claro, que es bien estructurada y de acuerdo a sus intereses, y para eso son bien hábiles, o sea, son bien aptos. Entonces yo no creo en esa ineptitud que decía mucha gente, ¿no? Es que estos son unos ineptos, por eso no hacen nada. No. Es que, a ver. Adrede no quieren hacer para hacer otras claro, cosas. pero es mucho más fácil que vos digas, a ver, pucha, loco, tengo que construir una casa, loco. Ya, pucha, entonces craneas, ¿no? Dices, puta, a ver, primero hacemos las bases, hacemos esto, abrimos esto, ponemos esto, pucha, no sé, montamos, pum, y vas construyendo. Pero es más fácil que un huevas venga con un mazo y comience a dar de estos a la pared y derrumbe la pared. Claro, entonces, no, eso sí es cierto. Para vos construir algo, para poder armar alguna cosa, tienes que ser un man inteligente, pues, loco. Estos manes no son inteligentes. A mí me parece que estos se hacen, o sea, agarran gente que más o menos tenga una inteligencia, le escogen y dicen, a ver, ¿cómo puedes hacer esto? Esto hacemos así, ya. ¿Y cómo destruirías esto? Podría ser así, ya. Entonces, porque yo digo, no creo que estos manes sean tan inteligentes, loco. Estos manes se valen de otras personas que sí pueden hacer cosas. Bueno, pero es que ahí también hay que decir, o sea, no, hay varios tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, tal vez no son inteligentes como uno aspiraría, pero son hábiles o inteligentes para otras cosas, ¿no? Claro, o sea, ahora... Eso, yo como les decía en algún otro capítulo, creo que fue el anterior, no me acuerdo, yo he leído a este man, al Kiyosaki, a otros autores que hablan de esta parte de la acumulación de riquezas. Y entonces el man habla de inteligencia financiera, por ejemplo. Entonces, y de educación financiera. Entonces, estos manes obviamente saben cómo hacer la plata, ¿no? No digo que sea ético, que sea correcto, pero ya saben cómo hacerlo. Pues entonces, tampoco hay que cerrar los ojos de esa realidad y decir son unos brutos, etcétera. Claro, sí saben, estos manes saben hacer lo que quieren hacer, de acuerdo a sus intereses. Y ahí vamos, por ejemplo, a lo que estábamos hablando del Lazo, cómo se hizo rico en el 99. ¿Qué hizo este man? A ver, la gente tenía para que muchos entiendan, porque a veces hay gente que se le explica. Y loco, o sea, pucha, es tan sencillo de entender, o sea, porque no es tan difícil, es sencillo, es como una transacción que uno va a hacer a una tienda, por ejemplo. Claro. Si lo bajas a ese nivel. Pero esto es a un nivel mucho más alto. Claro, macroeconómico. Es casi lo mismo. No sé, entonces, este man, o sea, al quebrar los bancos, mucha gente se quedó sin su plata, porque los bancos se llevaron la plata. Y los bancos tenían la responsabilidad de los ahorros, digamos. Exacto. Entonces, para que el banco no quede mal, entre comillas, muchos bancos les dijeron, bueno, no tengo tu plata, pero te voy a dar estos bonos. Este papel, digamos. Claro, un papel ahí, para que puedas cobrarlo después de un tiempo y que ya como que decir que el banco se recupere, que pone, entonces vos vienes con tu bono y me dices, ve, yo tenía, yo qué sé, $1,000, entonces por favor... Dame mis $1,000. Paga mis $1,000, o te daban bonos diferentes para que puedas retirar, yo qué sé, 200, después 200, después así. Esas huevadas se llamaban en realidad certificado de depósito. Exacto. Entonces, ya, eso hicieron con la gente que perdió su plata en los bancos. Entonces, lo que hizo este pana es decirles a la gente, porque mucha gente necesitaba la plata ahí, y no había la plata. Claro, necesitaban comer, medicinas, etcétera. Mucha gente enferma, mayores, gente no vieja, bueno, ya tercera edad y todo eso. Entonces, lo que hizo este man es decirles, a ver, a todas las personas que tienen estos bonos, yo les voy a comprar. Pero reducido el precio. Entonces, claro, tu bono era de 1,000. El man te decía, yo te doy ahorita, pero ahorita sí, la plata te doy 500.
Bueno, prosiguiendo con el ejemplo, entonces lo que decíamos era que este pana les ofrece, ¿no? Entonces le dice, tu bono es de 1,000, yo te ofrezco 500 ahorita en plata. Constante y sonante. Exacto, entonces la gente decía, para que este bono sea efectivo en un año, hijo de pucha, en 2 años, yo qué sé, cuando les importe a estos huevas banqueros. Entonces decían, no, yo ahorita necesito porque toca pagar arriendo, toca pagar tanta huevada. Medicinas, pensiones, todo. Tome, mi bono de 1,000, pase los 500. Claro, no era ilegal, porque el man no estaba haciendo nada ilegal, o sea, estaba jugando a negociar estas vainas. Y mucha gente en la desesperación hizo lo mismo, ¿no? Claro, entonces, el momento en el que el man ya tiene todos los bonos, claro, como ellos tienen el poder, entonces ellos dijeron, sí, bueno, en un año ya se pueden hacer efectivos los bonos. Las personas que guardaron sus bonos porque de repente sí tenían ahorros en otro lado o alguna cosa, chévere, y fueron con su bono de 1,000 y cobraron los 1,000. Pero mucha gente en la desesperación le dio todo lo que tenía este man, y este man como tenía bonos de 1,000, pero pagó solo 500, el rato que fue a cobrar, cobró 1,000, y se ganó pues toda esa plata, ¿no? Hubo una orden del ejecutivo de ese entonces, creo que estaba el otro Novoa, ese viejo creo que fue, que la corporación financiera compre esos bonos al precio real. Claro. Entonces el man compró esos bonos esos certificados de depósito a la mitad, digamos, y les vendió al Estado al precio real. Puta, entonces ahí el man se forró de plata. Claro, entonces ahí es cuando empieza pues el hacerse rico de este man y la crecida del Banco de Guayaquil, pues, que es el dueño de el dueño de esa vaina, así que bueno, algo de la historia y más o menos para que la gente entienda cómo esta gente se hace rica. Y claro, toda esa gente... A costa del sufrimiento de otros. Y del sufrimiento de toda esta gente que también se fue y migró y todo, porque ellos tuvieron la culpa de que el país casi quiebra. Entonces, claro, ellos se hicieron ricos con la desgracia de esta gente. En realidad creo que el país estaba quebrado, ¿no? Tal vez es así. Bueno. Así que bueno, vamos hemos llegado al corte. Dale, ahí vos, ¿cierto? Vos estás... Así que bueno, vamos al corte ahí a ver a nuestros auspiciantes. Échenles un ojito ahí, apóyenles. Estamos en momentos también de crisis ahora, así que estas empresas, peques empresas necesitan el apoyo de ustedes y de la gente que quiera apoyarles, ¿no? Pymes y micropymes, como les dicen ahora, ¿no? Búsquenles en las redes sociales también, ellos también están ahí. Y bueno, pues apoyen no solo a estas, sino a muchas microempresas que necesitamos el apoyo también de ellos. Así que, bueno, nos vemos luego de este corte y regresamos pues para seguir conversando con ustedes aquí en Sin Tapiñarse. No te tapiñes. Yo. M&A Estética y Spa, belleza en el centro de Quito. Contamos con profesionales y los mejores productos, cuidados de la piel, masajes, manicura, pedicura, maquillaje, depilación, perforaciones y más. Nuestros servicios son personalizados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Pasaje, segundo piso, local 208. Sector Plaza del Teatro. Contáctanos al 097-875-8311. Redson Sala de Ensayo y Estudio te ofrecemos el mejor lugar para tus ensayos. Contamos con los mejores equipos, el mejor ambiente tranquilo y relajado, amplificación y microfonía de primer nivel, grabación de demos, grabamos tus ensayos en vivo. Estamos ubicados en el centro de Quito, sector de la Basílica. Comunícate con nosotros al 0999-291314 vía WhatsApp o llamada telefónica. Atendemos de lunes a domingo en el horario que tú necesites previa cita. Somos Redson Sala de Ensayo y Estudio. ¿Cómo están, amigos? Hemos regresado acá nuevamente al podcast Sin Tapiñarse. Ya saben, volvimos después de estos peques comerciales de nuestros auspiciantes, así que para seguir conversando con ustedes, bueno, estamos hablando un poco de lo que fue la migración del año 99, el feriado bancario,
y cómo se hicieron ricas ciertas personas en esos tiempos, ¿no? Bueno, no cierto, un montón de gente que se hizo rica también en ese tiempo y mucha gente quedó en la pobreza, quedó en el abandono y muchos se fueron de aquí del país también, así que, bueno, estamos hablando de eso y creo que, bueno, ya contamos un poco lo de la historia de esa época y como dicen algunos, ¿no? Casi todas las familias de este país tienen una persona viviendo en el exterior. Sí. O sea, eso es como algo normal, ¿no? Una constante. Claro. Entonces, nada, pues mucha gente ya se quedó a vivir allá. Tenemos familiares que viven años de años. Ya son ciudadanos, en otros países, ya tienen sus familias, sus hijos, dejaron todo acá y bueno, así es la vida y así son las cosas. Pero lo malo es que como todo da vueltas y es un ciclo y lamentablemente, chucha, o sea, es como que la gente no entiende, ¿no? No entendemos, o sea, las personas no entendemos. Y no nos gusta, creo que no nos gusta vivir tranquilos, no nos gusta vivir en paz, o sea, siempre tenemos que pasar por cosas que ya pasamos y otra vez volver a vivir la misma tontería que ya nos pasó antes. Y eso tiene mucho que ver, sobre todo con las generaciones anteriores que no aprenden y que no enseñan a las generaciones nuevas a saber de la historia y de lo que se vivió hace años atrás, ¿no? Entonces, creo, en este tiempo, sobre todo a partir del, ¿qué será? 2022, por ahí. 2020, yo creo. Bueno, No, en realidad no tenemos cifras exactas, ¿no? Pero también hay que recordar que además de los malos gobiernos que hemos tenido, estábamos en una pandemia, ¿no? Entonces la situación económica sí se fue al carajo. Entonces eso ha obligado no ha obligado, mejor dicho, ha generado que se vuelva a repetir la misma historia del 99, ¿no? Somos 25, como 24, alrededor de 24 años después, de 20 años, perdón, después se vuelve a repetir la historia. claro. Y es bueno, lamentablemente esa es una máxima, ¿no? de los procesos históricos. La historia tiende a repetirse y, ¿cómo es lo que dice? El país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Eso decían en la serie de Pablo Escobar, ¿cierto? Que era muy buena, por cierto, también. Entonces, yo no pensé que vuelva a pasar algo parecido, pero lamentablemente el día de hoy, bueno, en estos últimos años se ha vuelto a ver este fenómeno de migración. Yo creo que sí hay una diferencia en realidad. Porque, como decíamos en el anterior bloque, antes era como que un poquito, qué sé yo, se podría decir más organizada, pero ahora sí ya fue como que sálvese quien pueda, huyamos, ¿no? Porque como ahora ya hay más restricciones de visas, de costos de pasajes, etcétera, puta, la gente ha empezado a irse a pie o en bus o intentar migrar por tierra, ¿no? Por eso hay yo no conocía personalmente, soy sincero, no conocía sobre esta parte del Darién. Claro, nadie si antes sabía. No, yo no sabía, o sea, es que, por ejemplo, es un dato aparte, yo siempre había oído de la Panamericana, ¿no? que es esta carretera que supuestamente va desde Alaska hasta la de Condoro. Ajá, hasta Chile, ¿no? Hasta el sur de Chile, que supuestamente cruza todo el continente americano. Yo pensé que sí era así, pero investigando la otra vez me fijé, me enteré que justo en esta parte de Panamá, ¿no? En el Istmo de Panamá, es que se corta la carretera, es el único lugar donde no hay carretera panamericana, precisamente por esta parte del Darién, que es como una selva, ¿no? Bien tupida, bien inaccesible. Entonces es como y también tiene cierto valor natural, ¿no? Ambiental, etcétera. Entonces dijeron, no, por aquí no pasa la carretera, se corta y se deja esta nota así. Entonces, la gente, como digo, y lamentablemente no solo de Ecuador, sino de varios países, sobre todo también de Venezuela, cogieron sus 4 huevadas y dijeron, vámonos, aunque sea pata o en bus, lo que sea, y se iban hasta esta parte, llegaban ahí y ya les tocaba pararse o bajarse de los transportes y pasar a pie.
No sé qué extensión o qué longitud será de esa parte del Darién, pero puta, les ha tocado sortearse la vida ahí cruzando esa parte. Claro, y chuta, cacha, eh, no sé, yo digo, qué tenaz, ¿no? La gente en los videos y ahora, bueno, que ya se puede ver videos, porque, por ejemplo, antes, no. No, En tiempos antiguos, ¿quién iba a ir cargado una cámara, cámara. así filmando, lo que voy por la Por la frontera, yo qué sé, frontera. chuta? No, o sea, bueno, los reporteros, esos que hacían los documentales, pero ahora ya con un teléfono ya iban ya documentando Claro. cómo caminaban, chuta, Con niños, hijo de con pucha, niños, qué foco. con ancianos, ¿qué viste? Hasta perros creo que se iban llevando. Yo digo, bueno, uno debe agradecer que de repente no está en la situación desesperada de la gente que tiene que recurrir a ese tipo de cosas, ¿no? Pero, digo, qué duro debe ser, qué difícil debe ser, y no solamente cruzar el Darién, cacha, porque ya cruzas el Darién, y luego te toca ir a la otra frontera en México para cruzar el desierto todavía más. Puta, ese desierto maldito también O sea, dicen que yo es. digo, loco, ¿qué viste esta gente? eh, no sé, lamentablemente es la falta de oportunidades que te dan, ¿no? En tu propio país. O sea, la gente no debería migrar, porque vos No, o deberías sea, tener las oportunidades, las mejores oportunidades en tu en tu país, de país. donde eres. ¿Por qué tienes que irte de tu país? Eso decíamos, ¿no? Es algo forzado, ¿no? En realidad no es. Yo creo que si es que le preguntamos a toda la gente que ha migrado, que se ha ido, yo creo que la gran mayoría te va a responder que no se hubiera querido ir, Claro. ¿no? Entonces, probablemente algunos con otras expectativas de vida o de país, digamos, tal vez sí lo quisieran hacer, pero la gran mayoría yo creo que no. De hecho, muchos de los migrantes en ciertas épocas empezaron a volver. Y de hecho, si hablas con los migrantes del 99, su anhelo es ya dejar de trabajar y de estar por allá y volver a su país y decir, no, yo ya quiero estar por allá, tranquilo, etcétera. Entonces yo creo que, como te digo, es algo forzado, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando, es otro caso, ¿no? Es otro tema. Cuando yo estuve en Inglaterra, por ejemplo, ahí yo también pude ver que había, y esto creo que es a raíz de la crisis del 2008 que hubo en Estados Claro. Unidos, ¿no? Pero había full migrante de Europa, o sea, del continente a Inglaterra, porque yo estuve allá en Inglaterra. Entonces yo, por ejemplo, ahí encontraba me hice pana de italianos, portugueses, rumanos, así que iban a supuestamente Inglaterra a buscar mejores vidas. Y los manes también, yo ya cuando regresé al país, los manes me contactaban, los manes, no, decían yo ni cagando, me quería quedar allá, de ley ya me volví a mi país, así, me vine, ya estoy con mi esposa acá, ya. O sea, puede ser que acá no esté tan bien la economía, pero este es mi país, así decían. Entonces, no, yo, ¿para qué me voy a estar allá sacando? Y obviamente, no es que, ese es otro de los temas que nos habíamos faltado de hablar, ¿no? Cuando vos migras, puta, no es que vas a conseguir un trabajo como el que tenías en tu país. Puta, si eras doctor acá, ni cagando vas a ser doctor en el país de allá. Como por ejemplo estos panas que te cuento, que eran europeos mismo. Sobre todo me acuerdo del caso de un pana portugués que era geógrafo. Tenía esta maestría. Puta, el man estaba en Inglaterra lavando platos, loco. ¿Cachas? Entonces, no es nomás así, pues tienes que irte a sacrificar. De hecho, también, por ejemplo, un familiar mío por parte de mi esposa, el man también se había ido jovencito allá por el 99 y el man decían que aquí tenía un buen trabajo en una empresa media chévere así de ascensores, etcétera, que ganaba bien. Pero el man se decidió ir y puta ya igual lavando baños en la parte de la limpieza y ganando, o sea, con las justas tampoco también, ¿no? Entonces, no es que sea bonito o, o el sueño que todos anhelan, ¿no? Es simplemente que vas a ganar un poco más de dinero para sostenerte y tal vez para mandar a la gente del país, ¿no? Claro, pero estamos hablando también de que, por ejemplo, vos vas allá a trabajar, eh, pero no vives como en tu país. Ah, no, O sea, vos no tienes ahí tu camita, tu para nada. cuartito y chuta bacán, sino que chuta para ahorrar, te toca, yo qué sé, compartir tu cuarto con 10 personas más, a duras penas tener ahí un anaquel con 4 cosas que te puedas poner y comprar y todo lo demás. Ahorra y ya. Entonces, no sé, no digo, chuta.
Es bien difícil. Es difícil, loco, es difícil. De hecho, yo me acuerdo que había full gente, no full, pero conocí algunos casos de gente que no aguantó, por ejemplo. Un caso muy cercano aquí de alguien que conocía, el man igual se fue a España, puta, y el man sí se acobardó al mes y estuvo acá. Claro. Entonces no aguantó. Y es, o sea, en realidad eso sí es para valientes, ¿no? Porque la soledad, la falta de costumbre, el shock cultural, Claro. mismo es algo que te afecta a full en tu psicología, en la parte emocional. Yo creo que solo la gente más fuerte es la que pudo aguantar. Ahora, por ejemplo, si eres soltero, no tienes responsabilidades, tal vez irte así, bueno, ya me voy a lavar platos, pero soy yo, pues, Claro. es mi plata, me ahorro para mí, voy poquito a poquito ahorrando, haciendo algo, yo qué sé, pero yo, ahora sí yo soy padre de familia y tengo 2 guaguas, mujer Mi acá, esposa. o tengo que mantener, o sea, ¿cómo hago, loco? O sea, a veces uno se queda, yo te juro que me quedo loco y digo, pucha, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen, man? ¿Cómo hacen? O sea, ¿cómo ahorran? ¿Cómo comen? O sea, esos panas no se divierten, loco. No, no. O sea, esa gente no sale como acá, por ejemplo, pucha, me voy donde mis panas, qué chévere, a A hacer tomar las esto. bielas, O etc. sí, o este fin de semana me voy a comer, o saldré aunque sea un fin de semana al mes y chuta, me voy a Nada. pegar una comidita afuera. Nada, loco. Allá es, pucha, ahorrar, comer lo que Trabajar puedes, trabajar, ir, de sol a sol. madrugar, venir, dormir, ir, volver, dormir. O sea, la gente, en verdad, como dicen, ¿no? La gente allá vive para trabajar, Ujú. vive para trabajar. No No es como tienes la vida. canción esa de trabajo para vivir. Sí, y claro, o sea, obviamente ya cuando ya están mayores, ya grandes, vienen de repente ya tienen algo de dinero por acá o algunas propiedades, pero ya están enfermos. Ya están, o sea, ya están en la parte final de la vida, ¿no? En Claro. tercera edad, etcétera. Han perdido muchas cosas, muchos familiares ya no están. Y, claro, hemos tenido casos de gente familiar que aquí ha fallecido y están afuera y Están no afuera y no pueden pueden verlo. venir. No solo en nuestro caso, o sea, ¿cuántos casos Claro. habrá de ese tipo, no? Entonces nos damos cuenta de cómo afecta esta vaina en todo ambiente y todo ámbito de la sociedad, ¿no? Cultural, sentimental, emocional, económico, en todo sentido, loco. Y digo, en ese punto, de todas formas, agradecer a la gente que está por allá también, que con eso que mandan o que ayudan, pucha, los países se sostienen, pues, loco. Al menos Ecuador, en estos dos casos, ha sido gracias a los migrantes que han logrado sostener la economía. Y hay que agradecerles, obviamente, ¿no? Pero lamentablemente hoy creo que ya hasta eso está peligrando esos ingresos económicos por acá, porque Claro. como ya habíamos hablado también en un podcast anterior, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Están regresando a los migrantes en condiciones infrahumanas, metiendo preso al que es y al que no es. Entonces también nuestra economía se va a ver afectada, yo creo, ¿no? Entonces es bien difícil. Y o sea, es algo lamentable porque si tú te das cuenta, son los países del sur global que siempre están intentando migrar al norte global. Sí, ¿no? Desde esta parte en América, continente americano, pero también en Europa. Claro. Porque las olas migratorias, por ejemplo, como digo, de aquí de Sudamérica, de Centroamérica, es de Estados Unidos, y en Europa son de África, del sudeste asiático, etcétera, que van a Europa tratando de buscar una mejor vida, ¿no? Entonces sí es, lamentablemente es recurrente y probablemente también debe ser un mensaje, ¿no? Para nuestros países, la población de nuestros países sobre todo, que deberíamos darnos cuenta de que esto no está bien, pues algo debe estar haciendo mal los gobiernos de nuestros países para que ese fenómeno se siga provocando, ¿no? Claro, y ponte, después de toda esa ola migratoria que hubo en el 99 y todo ese tiempo, hasta el 2006 más o menos, claro, cuando entra el gobierno de Correa, comienza una transformación del Estado totalmente para la sociedad, para la gente, y empieza a haber oportunidades de mucho tipo, o sea, de muchas cosas. Y claro, hay programas para que la gente pueda regresar, ¿no?
y mucha gente regresa al país porque ve un país próspero, ve un país que estaba creciendo, que venía saliendo exacto, del de la hueco en el que crisis, nos digamos, sí, metieron. claro. Y al contrario, es como que decir, qué loco, la gente, mucha gente, yo me acuerdo que había gente y reportajes de que decía, sí, yo me voy a regresar a mi país porque ya Ecuador está mejor y yo ya es tiempo de que esté allá. Y claro, se hizo ese programa pues, Claro, sí, del regreso del que podías migrante. traer menaje de casa, creo Claro, que se dice, máquinas claro. para el trabajo, etcétera. Entonces, o sea, sí hay que reconocer eso, ¿no? En realidad, sí. De hecho, dejando fuera un poquito al Ecuador, también eso es lo que estaba pasando un poco en Venezuela, así no lo quieran aceptar. Pero hay gente, yo he visto videos de gente que se está regresando igual a Venezuela. Porque sí están como que encontrando nuevas alternativas, nuevas formas del gobierno como que sí les quiere apoyar. Y también me supongo que es un poco la añoranza que se tiene de volver a la tierra de uno, ¿no? Claro. Porque siempre queda dejar tus raíces de atrás como que no es tan fácil tampoco, ¿no? Y algo que yo me estaba olvidando y justo quería decir, por ejemplo, eh, a propósito de Venezuela, mm, yo me ponía a pensar, o sea, a conversar el otro día con mi esposa y veíamos y decíamos, hay full gente de Venezuela que ha migrado acá a Ecuador, principalmente vienen por el dólar, ¿no? Sí, sí. Porque hay mucha gente que al principio no creo que les gustaba Ecuador, ¿ah? No, no Ni creo. la gente, ni el clima, ni nada, o sea, no se acostumbraban, por eso muchos se fueron al principio de acá, Ajá. se fueron para otros países. De ley. Pero venían más por el dólar. Pero yo decía y veía a los venezolanos en la calle mendigando, en las veredas, en los semáforos, con niños, así. Yo me ponía a pensar, decía, ¿cómo puede ser esto mejor que quedarte en tu país, güey? Claro, sí, yo también a veces O sea, no, no creo, o sea, ¿qué puede ser peor que estar mendigando en la calle de un país extraño, claro, viendo tal vez el desprecio de la gente, esa invisibilización que le hacen con niños, o sea, yo no puedo claro, imaginar si es que en realidad, o sea, ¿qué podía haber peor que estar haciendo eso aquí a quedarme en Venezuela, cachas? expuestos a la joda de la gente, al desprecio, A la xenofobia. a la xenofobia, o sea, claro, no, yo también algún rato pensaba y decía, pucha madre, o sea, ¿por qué no está, o sea, por qué no se quedan allá? ¿Cómo pueden venir acá? No, no es que esté reclamando que no vengan, o sea, ya bueno, los que quieran y estén así en esa situación y les guste, pues no creo que les guste. Pero No tienes sé, razón, no o creo, sea, no ¿cómo creo. puedes venir a mendigar a otro país pudiendo quedarte en tu país, yo qué sé, haciendo, Algo. aunque sea vendiendo caramelos, no importa, pero ¿por qué vienen acá por A la moneda? mendigar, exacto, a mendigar, a sufrir, weón. O sea, Sí, sobre todo ¿por qué? hay este fenómeno que lamentablemente el ecuatoriano es así, ¿no? Se ha vuelto full xenofóbico, full racista. Siempre hemos sido Y hablan así. despectivamente, peyorativamente Mm, de los venezolanos. Y no se acuerdan que nosotros los ecuatorianos también sufrimos de este mismo, sobre todo en claro, España, me acuerdo que tenían full animadversión contra los compatriotas ecuatorianos. sí, Y en Estados Unidos mismo también que les dicen los wetbacks, los no sé cómo. Entonces, y el ecuatoriano, o sea, no ve hacia sus adentros y reflexionan, ¿no? O sea, es lo mismo que nos hacen a nosotros, yo les hago a estos otros pobres también, ¿cachai? O sea, no me parece, ¿ve? sí, al final de cuentas todos somos latinoamericanos y venimos casi de una misma raíz, ¿no? O sea, y muchos vemos y a veces tenemos casi las mismas formas de actuar, las mismas culturas, la comida es bastante parecida y tenemos a veces las mismas jergas, el Las mismo, mismas malas palabras. sí, el mismo modo de hablar, pero digo, eh, hay gente que en realidad es como que ese tipo de cosas no las ven, ¿no? Se creen, yo qué sé, de otro estrato social. Sí, yo no entiendo. Verás, el otro día justo me pasó, y esto me estaba olvidando, estaba
como en el carro y le cojo una señora, ¿no? Y estábamos hablando. Eso de le cojo a una señora. Perdón, le recojo a una señora, ¿no? En el carro. Sí, En bueno, México sí, tal vez se sonó mal, pero bueno. sí, acá coger es como esto, ¿no? Yo cojo esto. Ajá. Yo cojo, entonces le cojo es como subirle a una Subirle señora al carro, o ya. algo así, por Ajá. si acaso. Por si las moscas. Y no me acuerdo por qué era que estábamos hablando, pero salió el tema de Venezuela, ¿no? Y decía, sí, dice, era por las deportaciones del Trump, ¿no? Decía, no, que sí, que están mandando full de los ecuatorianos, pero también los venezolanos, ¿no? No, es que estos venezolanos, donde quiera que van, que bla, 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 no sé cómo, y decía, chuta, así estoy yéndole, ¿no? Y decía, sí, qué feo, o sea, decía, aquí, por ejemplo, ya también deberían hacer lo mismo, cerrar las fronteras y mandar a todos esos venezolanos que vienen a quitar puestos de trabajo, decía aquí. Chucha, yo me podía pensar y, y sí le dije, ¿no? O sea, le digo, puta señora, si usted se queja porque el venezolano viene a trabajar por la mitad de lo que un ecuatoriano quiere trabajar, no es culpa del venezolano, es culpa del maldito explotador que se aprovecha de esa gente, ¿cachas? En primer lugar. ¿Ya? Porque es un explotador. El man está intentando ahorrarse el dinero que le pagaría a un ecuatoriano que debería tener derechos laborales, seguros, lo que sea. Y le contrata a un venezolano por la mitad que no va a tener derechos, no va a poder reclamar. Entonces, la culpa no es del migrante, la culpa es del explotador. Claro. Y en segundo lugar, les decía también, yo sí le dije, verá, de mí no va a escuchar criterios racistas o xenófobos, les digo. Porque ustedes normalmente se quejan del venezolano que está en las calles, en los semáforos, mendigando. Pero yo personalmente he recogido venezolanos que viven en buenos sectores de Quito, por ejemplo, y tienen buenos trabajos, no solo en empresas privadas, sino en instituciones públicas. Y o sea, se visten bien, deben tener buenos sueldos. O sea, viven mejor que cualquier quiteño. Y ahí también, si estamos usando ese criterio, le decía a la señora, estos manes también le están quitando un puesto de trabajo a un ecuatoriano. ¿Por qué no se quejan de esa gente también? Claro. Pero solo es la xenofobia, la porofobia, como dicen. Sí, el odio al pobre. El odio al pobre, ¿no? No es en sí al migrante, sino al migrante pobre, güey. Claro. Entonces la man como que se va, sí, no, sí, cierto, no. Digo, o sea, claro, pues es el mismo criterio. Que los dos, usando su criterio, le están quitando el puesto a un ecuatoriano. Además, eso, bueno, en primer lugar, trabajo. Si ni el ecuatoriano tiene trabajo, pucha, o sea, para un venezolano debe ser más complicado conseguir un trabajo, debe ser alguien que pucha, sabe un montón. Tal vez sí, o tiene palancas también. O está bien preparado, o bueno, tiene palancas. Pero claro, o sea, en ese sentido es como de las dos partes, ¿no? Pero, digo, no, o sea, no, tampoco tiene que ser así, ¿no? Porque si un venezolano, un colombiano y todo, son buenos trabajadores, pucha, hacen bien su trabajo, o sea, y tengo un ecuatoriano que le vale carpeta, no hace bien su trabajo, entonces obviamente voy a escoger a la persona que me haga bien un buen trabajo. Obviamente, no diciéndole, oye, te voy a pagar la mitad, ¿no? Claro, exacto, ahí viene la miseria humana. Que al final también eso pasa en Estados Unidos, ¿no? Exacto. O sea, al inmigrante ilegal no le pagan igual que a un inmigrante con papeles. Claro, ¿no? exacto. Al ilegal le explotan, le pagan lo que quieren, le pagan obviamente menos la hora, le hacen trabajar más tiempo, le amenazan a veces en decir que le van a, si no trabaja, le van a denunciar, o sea, son cosas y también van a hacer trabajos que los otros no quieren hacer. Exacto, o sea, también. Porque, o sea, en Estados Unidos los migrantes de acá de Sudamérica, de Centroamérica, van a recoger o sea, van a ir a los cultivos, a recoger los vegetales, etc. En España igual van a las zonas agrícolas a recoger los cultivos, que son trabajos que en realidad la gente no quiere hacer. Exacto. Yo le dijera a esta señora ahora que le digo, puta, entonces si usted quiere, vaya también a recoger lo que hacen los venezolanos, váyase de camarero, váyase de Uber Eats, váyase o sea, si le gusta, de motorizado, bacán, claro, si no, o sea, si no, ¿por qué se queja que le quitan el trabajo? O sea, yo no creo que la señora o los hijos de esa señora quieran hacer ese trabajo, ¿cachai? Entonces es bastante contradictorio e irónico. Sí, ¿no? o sea, creo que, o sea, cuando vos le haces reflexionar a la gente, ¿no? Y cuando la gente quiere pensar y reflexionar, porque obviamente hay gente que es imposible, porque
que no, entonces ya ahí uno, por más que les explique, no solo en esto, sino en todo sentido, ¿no? Por más que les expliques, que les muestres, que les des un criterio correcto, con argumentos, no entienden. Es una gente muy cerrada que va a tener esa idea, ¿no? Al igual que en Estados Unidos, que hay gente también cerrada que piensa que los latinos y los migrantes son lo peor y que hay que sacarles y que estos son delincuentes. Que lamentablemente en este país pasa casi lo mismo. Yo a veces siento y digo, nos hemos convertido en un Gringolandia chiquito, ¿no? O sea, el dólar nos ha cambiado. Sí, nos cambió la mentalidad, pero no los rasgos físicos. Pensamos que chucha somos qué país, somos qué diablos. La joya de la corona. Sí, bueno, no todos, pero hay gente Verás, que... A mí me pasó eso justo cuando fue las elecciones en Venezuela, creo que fue en julio, ¿no? Cuando ya salieron los resultados y salió que Maduro había ganado. Y justo ese día igual recogía me pasó el mismo día, en la tarde y en la noche. Y prácticamente las mismas palabras. Y le recogía gente que era, no quiero decir pobre, pero no clase alta, digamos, ¿no? De hecho, les recogí en un mercado acá en San Roque a unas señoras. La típica, que este maldito, no sé cómo, Maduro, que bla, 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 se roba las elecciones. Yo decía, chuta, esta gente, con qué sentimiento democrático que hablan, ¿no? Pero los manes decían, ya era que pierde este maldito y que gane el otro para que se vayan todos esos venezolanos. Así, yo me quedo... De aquí. Sí, claro, o sea, las manes eran unas señoras que vendían en el mercado de San Roque. Y en San Roque, que es un mercado aquí del centro de Quito, ha habido full venezolanos que trabajan ahí, de cargadores, por ejemplo, o de estos estibadores que llevan. Y decían, yo quería que pierda este maldito del Maduro para ya que se vayan todos estos venezolanos de aquí. O sea, despreciando al pobre, despreciando al que era más pobre. Claro. Y también gente ignorante que piensa que si gana el otro, o sea, decir, si vengan todos. Lo que van a llegar a hacer a Venezuela si gana otra persona es a vender todo lo que tengan, a regalar el petróleo, a mandar las empresas o sea, eso. Y va a haber peor migración, los manes van a estar peor en la pobreza. Entonces, piensen eso también. O sea, no son las cosas como las pintan. Deberíamos hablar algún rato también de Venezuela, ¿no? Otro rato creo que sí deberíamos hablar. Tal vez no meternos mucho en eso sería bueno, pero en realidad, pucha. Contar otra historia de lo que se puede ver también, ¿no? Entonces, eso te digo, y me pasó eso 2 veces en el día, una en la tarde y en la noche, lo mismo, así, que ya que se vayan estos venezolanos, este maldito del Maduro que se roba las elecciones, y van a seguir estos venezolanos aquí en Ecuador. Así. Entonces, terrible. Efectos de la migración que lamentablemente nos tienen mal, no por el hecho de la migración, sino que el pensamiento, la mentalidad de la gente totalmente... Desubicado. Sí, desubicado, o sea, totalmente. Pero bueno, creo que hemos hablado un poquito de este tema. No es un tema así como muy actual y todo, o sea, sí es medio actual, pero no es como que a mucha gente le interese, ¿no? Pero bueno, echamos ahí nuestro granito de arena, así que nada, creo que llegamos al final de este podcast ahora. Nada, agradecerles mucho por haber compartido con nosotros este nuevo capítulo. Y bueno, invitarles a que nos sigan, ya saben, en todas las redes sociales, en las plataformas y en nuestra plataforma de YouTube, donde los programas se estrenan los jueves a las 8 de la noche. Así que si quieren verlos y acompañarnos y apoyarnos, muchas gracias, les agradecemos mucho. Ya saben que esto es Sin Tapiñarse. Esto ha sido todo por mi parte también. Les mando un saludo. Ayúdenos con sus likes, sus suscripciones y nos estamos viendo en el próximo episodio. Bye, bye. Nos vemos, chicos. Y nos despedimos de otro programa más de Sin Tapiñarse para todos los que son unos tapiñados. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de Redson Sala de Ensayo y Estudio, M&A Estética y Spa y SRS Custom Clothing. Nos vemos la próxima semana y ya saben, no se tapiñen.